Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 22 de agosto del 2022. Amaneció frío, húmedo, nublado, recordándonos que todavía es invierno. Falta un poco para la primavera, no se engañen por ese fin de semana que tuvimos. Son las 12:11, como les decía, y estamos comenzando ya nuestra semana de conversaciones alrededor de la ciencia y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Elisa Zúñiga Garay, bioquímica de la Universidad de Santiago y doctora en química de la misma universidad. Actualmente es profesora titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y su área de investigación se centra en la caracterización de moléculas de origen natural que poseen actividades biológicas de interés. Y en ese sentido es directora de un proyecto de innovación basado en ciencia que está desarrollando un producto que está enfocado en las enfermedades neurodegenerativas. Elisa, bienvenida a Rockstars, ¿cómo estás? Hola, feliz. Primero porque me digan rockstar, porque me encanta el rock, así que estoy feliz. Y segundo porque efectivamente estuvimos en este proyecto y ya se va a producir. Vamos a tener un compuesto inventado en Chile y que esperamos que efectivamente prevenga y ojalá un poco más las enfermedades neurodegenerativas. Es tremendamente interesante. Vamos a estar hablando, por supuesto, de todo aquello en esta conversación. Pero primero, Elisa, y antes de entrar en materia de innovación científica, nos gustaría entender un poco cuáles eran tus inspiraciones, tus motivaciones, tu interés por la bioquímica, por ejemplo, y cómo te interesaste lentamente en esa área. ¿Tú recuerdas algunos eventos del colegio, tal vez, o del interés personal que te hayan llevado a elegir una carrera como bioquímica? Sí, yo hago un curso que se llama Introducción al Aprendizaje y las Ciencias y siempre les cuento. Yo a los 7, yo era de las niñas que estaba en el jardín todo el día observando con lupa. Entonces mis papás a los 7 años fueron a Argentina. En esos tiempos se estilaba ir a comprar a Argentina y volver y matutear acá. Claro, Entonces entiendo, me creo. trajeron un microscopio y yo aluciné con el microscopio, de verdad. Dígame, porque algo me iba a decir. Sí, fíjate que es interesante porque me pasó exactamente lo mismo. No creo que haya sido un viaje a Argentina, pero cuando era chico también me regalaron un microscopio y eso cambia la cabeza, Sí. ¿cierto? Increíble, sí, yo de ahí viví pegada al microscopio y me pasó, increíble, ¿eh? Y ahí yo dije, yo quiero ser científico a los 7 años. Y bueno, siempre me encantaron las asignaturas de ciencia, ahí es súper importante el profe o la profe, que te motiva y te hace sentir que tú puedes. Y así que le mando un abrazo, un beso gigante a mi profesora de biología, la profe Julieta y a la profe Gloria de básica, las profes de básica y de media ahí empoderándonos a nosotros. Imagínate, yo estuve en un colegio que era de monjitas y el profesor de matemáticas me dijo que para que me enseñara matemáticas yo le pedía que nos enseñara integrales, derivadas, y que para qué si nosotros íbamos a mirar puro sumar al supermercado. Y eso a mí me dio una rabia. En esos tiempos no se hablaba de género, no existía nada de eso. Y yo encontré tan increíblemente absurdo lo que él me decía. Y ahí ya me empecé a buscar. Y fíjate que biología, yo cabra chica, pues 17 años tenía, no, uno no sabe bien qué quiere en la vida, honestamente. Y un pololo, pololo dijo, hoy debería estudiar bioquímica. Mira, qué buen consejo. Y yo dije, a ver, y ahí me puse a buscar, ¿ah? Y una de las cosas que tenía la USACH que a mí me llamaba la atención era que tenía como un acento industrial, Sí, como sí. que ellos, tenía yo proceso bioquímico, administración de empresas, eran asignaturas. Mm. Yo dije, no, yo quiero algo que realmente ayude a la gente. Yo en esa, me entré a estudiar con esa mentalidad. Y después, bueno, la vida me fue llevando Claro, un poco pues yo estaba con toda la onda de la ingeniería genética, ¿eh? Era como el sí, boom pues, en sí. los años en que yo estaba decidiendo mi carrera. Y ahí la profesora Betty Matsuhiro, no sé si estábamos conversando que Sí, estudiamos pues, los dos LUSACH, sí. que ella me llamó al mundo de los hidratos de carbono. Ella me invitó y yo no podía creer que ella, que era como un dios, una profesora súper importante en la universidad, me estuviera invitando a mí. Y yo ahí dije ya, o sea, hubo una persona que me llamó y que Mm. creyó que yo era capaz.
Y después esta misma persona era súper entrete porque me dio un espacio, un laboratorio para trabajar, y yo, de nuevo, me conseguí en bodega el microscopio y me iba a hacer la última asignatura que muchos tenían que ver con eso, al laboratorio. Me llevaba mi microscopio, estaba todo el día en el microscopio, como alucinando con el microscopio. Bueno, y ahora en mi laboratorio tengo 2 microscopios. Así que... Qué notable esa historia de cómo, fíjate que me parece súper interesante este contraste tan fuerte entre el estímulo por la ciencia que hay en tu casa, a través de este regalo, de tus profesoras, y por otro lado, este contraestímulo de tu profesor de matemáticas que te dice, pero ¿para qué vas a estudiar esto si usted lo único que va a hacer es sacar la cuenta en el supermercado? Lo que es terrible, pero que permite entender cómo la cultura influye fuertemente en las decisiones de carrera de muchas mujeres. Lo que en parte explica por qué hay brechas que existen hasta el día de hoy con respecto a ciertas carreras, que no tiene que ver con la habilidad, tiene que ver sencillamente con el interés que no nace porque no se promueve, porque hay un discurso que es súper machista. Entonces es interesante ver cómo eso con el paso del tiempo ha ido cambiando. Y qué interesante cómo este interés por la biología, por la ciencia, por ayudar a otros, se materializa lentamente durante tu carrera. Lo que muchas veces lleva, ¿cierto?, a tomar ciertas decisiones con respecto, por ejemplo, a dónde hacer la tesis o cómo seguir los estudios de posgrado. En el caso tuyo, por ejemplo, Elisa, ¿recuerdas tu tesis, cómo nace la idea de hacer algo en particular, Sí. la motivación que había ahí? Sí, fíjate que yo tuve problemas en la universidad. Mi papá estaba enfermo, yo como que me atacó así como me dio estrés, me estresé, estuve enferma y me pidieron que congelara el neurólogo. Y yo, ¿cómo iba a congelar? Pues si era la carrera de tus sueños y era tan terrible y no congelé. Y yo seguí con bioquímica, pero boté química orgánica. Y después fui a hablar con la profe y le dije a la profe Betty, le conté mi historia y ella me dijo, no me retó ni nada, pero estuvo así encima mío. Y nosotros tenemos orgánica 1, 2 y 3, y en orgánica 3 me tomó y me dijo, yo quiero, ella se ganó un proyecto, yo quiero que usted trabaje conmigo. Y le digo yo, pero profe, yo ya tenía 2 profes hablados antes, una profe de la Chile maravillosa, la profe María Antonieta Valenzuela, y un profe de la USACH, de Fisiología Vegetal. Le mando cariños porque fueron profes que me acompañaron durante mi formación. Fíjate que el profe de Fisiología Vegetal, como yo estaba aburrida porque la carrera es muy química, Sí. él me abrió un espacio en su laboratorio para que yo fuera a ayudarlo. Y yo lo único que hacía era sembrar plantitas, lavar las plantitas, y vivía yo a puro dar jugo, pero él me recibía, me enseñaba, y me tuvo ahí, imagínate, como 2 años. Entonces tenía la tesis con él. Y la profe Betty me dice, no, es que yo quiero que haga la tesis conmigo. Y le digo yo, pero profe, ¿usted trabaja con hidrato de carbono? Y le digo yo, sí, pues profe, pero yo quiero hacer algo más como vegetal. Bueno, me dijo, haga la tesis en cochayuyo. El cochayuyo es una planta. Claro. Y ahí me mató. Y yo, ya bueno, ya bueno. Y después ella se ganó un proyecto de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí en vacunas para salmonella tifi, y me invitó a participar a mí. Y yo me fui a trabajar, o sea, hice el proyecto, nos fue súper bien. Después me contrataron en el ISP y ahí también estuve trabajando en vacunas. Y ahí me di cuenta que me faltaba química. Ahí, ahí dije yo, aquí me falta química. Y bueno, la profe Betty volvió a ganarse un proyecto gigante, porque era de los proyectos gigantes la profe. Y que es bonito igual, porque era una mujer super power, donde dominaban los hombres en la USACH, pero ella era una mujer que era muy poderosa, y resulta que en el sentido de que tenía mucho ñeque, mucho de trabajo, mucho de esfuerzo. Y como buena japonesa, ahí había mucho honor también. Y resulta que se gana este proyecto y me va a buscar al ISP. Y yo estaba complicada en el ISP porque era pega rutinaria. Pues yo veía las vacunas contra la influenza, si tenían potencia o no, entonces estaba como aburrida.
Y no me iba muy bien ahí también, debo reconocerlo, porque uno es como más creativo al final. Y la profe me invita a hacer el doctorado y le digo, profe, es que yo no soy capaz. Imagínate, nosotros habíamos sufrido la crisis del 80, teníamos mala situación económica. Entonces nunca mi posibilidad era hacer el doctorado. Y ella me dice, no, pero si usted puede. Ella me dice, y yo le digo, profe, es que a mí me da miedo esto. No, me dice, y me insiste, y me dice que yo puedo, y yo le creo. Y me voy a hacer el doctorado con ella. La Es notable la profe. historia de la profe que fue nombrada en mayo profesora emérito de la Universidad de Santiago, una distinción de las más altas que un académico puede recibir durante su trayectoria. Oye, Montserrat, Así perdón, es. Elisa, ¿cómo estuvo este salto al doctorado en química? Oh, estuvo terrible porque Claro. bioquímica, yo odiaba química inorgánica. Orgánica la amaba, pero química inorgánica era mi Sí. talón de Aquiles. Yo iba a clase y yo lloraba, en serio, lloraba atrás porque todos los químicos hacían así. Ah, claro. Y yo era chino. Ahí le mando un abrazo a los profes de química inorgánica, sabes que se dan el trabajo de explicarme personalmente porque yo no les entendía. Y bueno, logré sacar el doctorado a duras penas, me fue súper difícil, eh, aprendí muchísimo, pero fue difícil. Y fue de mucho apoyo de los profes, fíjate, porque yo estaba casada y tenía un bebé. Y yo era rara, porque todos los chiquillos eran jóvenes, yo ya tenía 31 años y era mamá y además era bioquímica. Entonces tenía todo en contra. Yo estudiaba como a la 1 de la mañana, entonces Claro. hacía dormir a mi hijo, dormía, te prometo, 1 hora y media arriba del computador, así. Dormía y me levantaba, ponía la alarma y me ponía a estudiar. Qué Y tremendo. así dormía de ratito. Y así, porque yo estaba muy por debajo de los químicos en el conocimiento químico y tenía que nivelarme a Claro. ellos. Qué tremendo eso, claro, porque además la vida sigue. Los estudiantes, las estudiantes de doctorado tienen sus vidas y no las pueden abandonar en el fondo por los estudios. Hay que llevar todo en paralelo y eso muchas veces exige sacrificios como el que tú contabas recién. Tener que dormir de ratitos para poder ponerte al día en un área en la que claramente te sentías en desventaja por la formación, lo que tiene que ver particularmente con la química inorgánica. Oye, Lisa, y hay una etapa en particular del doctorado que es fascinante y es la etapa donde uno se enfrenta a la producción de conocimiento. Cuando uno intenta resolver un problema que nadie ha podido resolver todavía, hay una pregunta de investigación que es fundamental y uno se embarca ahí en una tesis que trata desde el punto de vista experimental de contestar esas preguntas. Cuéntanos un poco cómo te embarcaste en esa pregunta. En el fondo, ¿en qué problema te metiste durante el doctorado? Me metía en un tremendo problema. Fue como terrible porque, mira, siempre con las algas, hay una alga roja que es como súper entrete y se da en Chile, en las costas de La Boca en Navidad. ¿Ya? Y es una alga que tú la pones debajo del mar y es roja, ¿Ya? pero se ve como iridiscente, entonces es un rojo lindo porque es medio anaranjado. Tú la sacas y es roja. ¿Ya? Entonces era rara el alga. Y ahí la profesora que era directora en ese tiempo, hoy voy a cometer no me acuerdo bien del nombre, de María, del Museo de Historia Natural, me va a matar ¿Ya? la profe Betty que me olvide el profe, el nombre de la profe. Ella le pide a la profe Betty que la estudie y la profe Betty se gana un proyecto en el que yo entré a hacer el doctorado. Entonces ya estaba el proyecto, yo no tuve que decidir la idea. Lo que sí tenía que hacer, que era lo nuevo, con qué yo cooperaba. Y ahí, como me gusta meterme en la pata de los caballos, me dediqué a mirar la estructura de las moléculas. Los polisacáridos son súper complejos. Sí. Y por espectroscopía de resonancia magnética nuclear vimos cómo se conformaba en el espacio. Y ahí yo descubrí que una zona de este polisacárido, que era un componente, es el componente baboso de la alga. Claro. Ese componente baboso tenía actividad antiviral. Lo probamos con la gente de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires
Y ahí les mando un abrazo, no sé si verán esto, pero si lo ven, gigante, porque me recibieron allá. Imagínate, yo trabajaba 14 horas al día porque yo no podía ir a hacerme una pasantía por 3 meses, yo tenía que hacer una pasantía por 3 semanas porque tenía un bebé. Entonces no podía así hacer lo que hacían otros colegas, entonces trabajaba enormemente y ellos me recibían y me dejaban trabajar hasta que a mí me daba la gana. Claro. Y resulta que descubrimos que la zona por resonancia magnética nuclear que le da la actividad antiviral. Y eso no lo había hecho nadie. Y era totalmente coherente con lo que se describía para otros polisacáridos. Entonces lo demostramos por resonancia magnética nuclear y eso fue publicable al tiro, la estructura, nos fue súper bien con esa temática. Oye, Elisa, ¿y uno podría, por ejemplo, sintetizar esa zona en particular para que actuara como Claro. una molécula que inhibe el movimiento viral o la replicación viral? Bueno, ahí somos ínfimos, no le llegamos a los pies de la naturaleza. Se Ya. han podido sintetizar segmentos, pero la molécula compleja solo la naturaleza tiene Sí, la po. llave. Fíjate que es bien Pero interesante porque sí, le hemos dado la vuelta a la naturaleza, ¿eh? Igual le ya. hemos dado la vuelta. Es interesante porque cada uno piensa en los carbohidratos a veces como, pero o sea, moléculas complejas de esa naturaleza, como no sé, por la lignina, por ejemplo, que es una pesadilla dentro de la celulosa, tiene eso, po, es tan heterogénea en su estructura, y si bien no es un carbohidrato, tiene otros componentes, es tan complejo que, claro, imitarla es tremendamente difícil, pero qué interesante como tú decías, porque nos conecta con lo que viene más adelante. La Sí, naturaleza nos ofrece a veces soluciones que son tremendamente innovadoras, y es ahí donde entramos con ese como, esa suerte de bodega de productos naturales que tenemos a nuestra disposición. Y es bien interesante porque en un país como el nuestro, que es tan diverso en términos de clima, por ejemplo, y por lo tanto de organismos, uno podría pensar que la diversidad que existe de moléculas bioactivas debe ser gigantesca. sí. Elisa, ¿existe algún catastro, por ejemplo, de los ensayos de bioprospección que se han hecho en Chile, pensando justamente en esa riquísima diversidad que deberíamos uno encontrar? No, fíjate que no existen, pero justo yo hago un curso aquí, porque aquí Circo Pobrelo, o sea, hacemos un montón de cursos. Entonces, un curso en Metodología de la Investigación 2. Ya. Y justo un grupo de profes quiere hacer eso en su tesis. Así que de aquí al otro año te lo muestro. Mm. Pero no existe efectivamente algo donde la gente común puede acceder y decir, a ver, por ejemplo, Claro. quiero ver Daisy-Dina, la quinoa, ya, aprieto Arica y me aparece la, claro, o qué hace la UTA, qué hace la Universidad de Tarapacá, tal cosa. Eso no debiera existir y Sí. no se ha hecho. Qué increíble que no se haya hecho, ¿eh? Es bien increíble. Yo siempre le pregunto, porque a mí la bioprospección es algo que me obsesiona un poco en nuestro país. Creo que el potencial que tenemos ahí es gigantesco. Oye, está súper entretenida la conversación, Elisa. Me ha encantado ir entendiendo un poco tus motivaciones y las complejidades del doctorado. En el caso tuyo, tú decías tenías una guagua pequeña, tenías que estudiar más, no podías hacer la estadía, tenías que, y cuando ibas, trabajabas ahí Terror. horas y horas seguidas, pero salió. Y es interesante porque te conecta con un mundo que es bien fascinante, que es el de estos productos naturales que tienen propiedades que son bien especiales. Y ahora vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una canción, pero a la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir conversando con la doctora Elisa Zúñiga Garay sobre justamente lo que estás haciendo ahora. Es un proyecto súper interesante, multidisciplinario, con muchas personas involucradas, donde están estudiando un producto en particular que está enfocado en las enfermedades neurodegenerativas. De todo eso vamos a conversar después de esta pausa musical, mi querido Gabriel. Vamos a escuchar a The Winery Dogs. Esto se llama Elevate. Vamos y volvemos. 12:34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde se encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con la doctora Elisa Zúñiga Garay, bioquímica de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en química de la misma universidad, actualmente profesora titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y está trabajando en un proyecto del cual ella es directora muy interesante de innovación basada en ciencia, que está desarrollando un producto que está enfocado en las enfermedades neurodegenerativas, producto que está patentado, que ha sido licenciado recientemente a una empresa. Es súper interesante porque aquí hay una idea científica que va del principio al final. Desde la idea, el concepto científico, el trabajo fundamental, el trabajo en laboratorio como preclínico, hasta la patente y una licencia. Y me encantaría, Elisa, saber cómo nace esta historia.
Bueno, esto nace ya hace más de 10 años, cuando estábamos estudiando los compuestos bioactivos que ocupa la medicina mapuche. Y dentro de ello nos pillamos con el arrayán. Ahí yo estaba, tenía a un estudiante de un amigo de la Católica de Temuco, imagínate, o sea, hace una vuelta y yo estaba trabajando en la Universidad de Valparaíso. Y estábamos estudiando la Rayán y encontramos que tenía una actividad antioxidante mejor que la murta, o sea, era increíble la actividad antioxidante que tenía. Y viene un congreso y algo muy normal en los científicos es participar en congresos, es parte de tu productividad. Entonces, este mismo amigo me dice, mira, él trabajaba con quitosano, que es el segundo, bueno, es un derivado de otro polisacárido que es el segundo en abundancia después de la celulosa y que forma el exoesqueleto de los insectos, la jaivita, o sea, es increíble la distribución que tiene. Y él trabajaba con este derivado de la quitina, que es el segundo en abundancia después de celulosa. Y resulta que me dice, mira, necesito que hagas algo con esto porque yo quiero que ir a ese congreso contigo. Ya le digo, ya no hay problema, yo hago algo. Entonces yo había leído que se estaba ocupando, son polímeros que responden a estímulos químicos, entonces se estaba probando para hacer biomateriales. Estaba en ese tiempo como muy en la prensa, la piel artificial, lo ocupaban para el tratamiento de quemado, entonces como que sonaba el compuesto. Y hacen este congreso y bueno, y yo hago, entonces digo, bueno, lo voy a ocupar de contenedor de los antioxidantes de la raya. Y, y empezamos a hacer los análisis. ¿Qué te acordaste? ¿Algo te acordaste? No, no, dale. Ya, bueno, y lo hacemos y empezamos a investigarlo. Y ahí un amigo que después fue parte del proyecto, el profesor Jorge Pavel, nos lo ve en el microscopio de fuerza atómica, que es un microscopio increíble porque es capaz de ver los enlaces atómicos. O sea, es increíble el microscopio. Y yo lo miro y sin saber, porque yo en mi vida ando por la vida sin saber nada. Y resulta que lo veo y dije, oye, esto es interesante porque parece que tiene una estructura fibrilar, parecían fibras, así como hilito. Ya, y voy al congreso y empiezo a escuchar a gente de todo el mundo hablando del quitosano, de los biomateriales, de lo que están haciendo. Y yo dije, uy, con mi cabeza digo, uy, pero si yo tengo algo mejor que esto. Y empiezo, ya, y me toca a mí exponer. Y me pongo a hablar de los antioxidantes, los 5 al día, de lo que había de comer. Y como en 10 segundos mostré mi invención. Y mi amigo me dice, pero ¿cómo no mostraste la invención? No, le dije yo, porque esto es mucho más grande. Y así fue. Entonces dije, el problema mío era, el arrayán está súper poco estudiado. No se propaga, por lo tanto no hay bosque de arrayán, se demora muchísimo años en crecer. Entonces dije yo, hay que hacer el análogo sintético. Entonces me puse la tarea de ver qué compuestos formaban este extracto y generé un compuesto de mentira, así sintético, de productos que estaban comercializados. Y mira lo que es la vida, nos atrasamos en un proyecto y el otro investigador, que era Pablo Muñoz, le digo yo, pero ¿cómo no terminamos el proyecto? Entonces me dice, no te preocupes, porque era culpa de él, no te preocupes, también doctor bioquímico también, pero doctor en neurociencia, Pablo Muñoz, y me dice, yo tengo otro concurso mejor, que te va a gustar más. Y postulamos a la fundación con esta idea. Y resulta que la fundación creyó en nosotros, nos apoyó, desarrolló el proyecto. Todo esto se enfermó mi mamá y salió una pega en Santiago y yo la tomé. Y me vine a Santiago a la UMCE porque tenía a mi papá enfermo. Le mando un cariñoso saludo a la Universidad de Valparaíso porque ellos me dejaron venirme y mantener la dirección del proyecto. Pues si no, imagínate, se iba a perder. Pero ella quedó, Jacqueline Concha, a cargo de todos mis cabros que estaban haciendo la tesis y Pablo. Así que igual había como conexión. Y Oye, entre medio, solo decir que me encanta porque sigue el curso de muchos grandes descubrimientos científicos que tiene que ver con
con conversar, con colaborar, con esta idea, con un poco de intuición también, que tiene que ver, por supuesto, con los años de estudio, no es una intuición que emerja así de manera gratuita, tiene que ver con cómo uno Mm. va conectando ideas. Y me fascina cómo va armándose que además se vincula con la medicina tradicional mapuche, que tiene que ver con el uso de la rayán. Fascinante cómo esto se va juntando. ¿En qué momento el compuesto sale del laboratorio, del análisis químico en el fondo, y salta al análisis biológico? Bueno, primero lo habíamos hecho compuesto antes del proyecto, pero no teníamos idea de que tenía todas las particularidades que le encontramos después. Sí, había sido intencionado encontrar compuestos que fueran neuroprotectores y que hubieran estudios que demostraran que eran neuroprotectores. Y entonces ahí decidimos que eran 3 compuestos los que estaban en la mayoría del extracto de la Rayán, que era quercetina, ácido elágico y ácido gálico. Esos 3 compuestos eran clave. Y resulta que lo que hicimos en el proyecto ya, o sea, nos ganamos el proyecto, iniciamos el proyecto, formulamos la nanofibra y ahí, bueno, lo increíble era que formaban las mismas estructuras que hacía la Rayán. Y ahí ya estaba bien, porque fíjate que lo que habíamos estudiado nosotros era que los otros medicamentos que estaban haciendo, los otros fármacos, eran redondos, la mayoría eran partículas redondas y eran muy anchas y no eran capaces de traspasar la unión entre las 2 células, sobre todo las células que formaban la barrera hematoencefálica. Pero la fibra tenía un ancho, según lo que nosotros habíamos estudiado que en el Arrayán, que era suficiente. Entonces, con la plata del proyecto hicimos el extracto sintético y obtuvimos quitosano de una pureza tal de que nos atreviéramos a enviarlo al cerebro. Porque ese era el tema, porque el quitosano que hay ahora no tiene esa calidad, el que se produce en Chile por lo menos. Hay empresas en el mundo que sí lo producen, pero no en Chile. Entonces no era solo hacer este producto, sino que pegarse el salto de quitosano agrícola a quitosano calidad farmacéutica, y ahí es donde es increíble la visión que tiene otro bioquímico, que es el doctor Osvaldo Rubilar, que es el otro miembro del proyecto, que él era el gerente de innovación y desarrollo de la empresa Bioagro. Entonces Bioagro, que trabajaba en el área agrícola, hace este salto. Fíjate que la transferencia tecnológica la terminamos en la pandemia. Estábamos en pandemia y yo entre medio de los militares pidiendo permiso al principio, ¿te acuerdas que a uno lo paraban? Yo andaba en la fábrica haciéndole la transferencia al profesor Rubilar, o sea, el doctor Rubilar, era de terror. Bueno, la cosa es que ellos tienen esa visión, fíjate, de saltar, de salir agrícola hacia farmacéutica y generar este quitosano, y lo entretenido es que tenían el sello de origen porque ellos trabajaban con los desechos de la centolla y el centollón de Punta Arenas. Entonces era increíble que un producto que sale de basura, ¿cierto?, de estas empresas que producen este tipo de carne, porque ellos venden la carne, esta otra empresa recicla, ya, y eso a mí me encantaba, ese acento de recuperar y darle valor agregado sí, economía circular todo el rato. Y ahí dije yo, maravilloso, y ahí se hizo como un círculo virtuoso donde se logró bueno, y donde viene aquí la clave, que teníamos el compuesto químico, pero había que probarlo en algún sistema que nos permitiera ver. Claro. Y ahí el Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso nos abrió las puertas y pudimos probarlo tanto en neuronas, en cultivo de neuronas, como en ratones. Y ahí fue como bien increíble, porque tuvimos que envejecer ratones porque había que trabajar con ratones ancianos. Entonces envejecimos ratones que tenían que tener la edad de sobre 70 años. Entonces tuvimos 1 año y medio, pobre profesor el Pablo Muñoz, imagínate, con música, tratando súper bien a los ratones, porque no se podían estresar, claro, no se podían enfermar, tenían que estar en el spa de ratón. Y ahí envejecieron 1 año y medio, y ya cuando tenían 1 año y medio le hicimos el tratamiento, que era oral, o sea, se lo dábamos a tomar con una jeringa,
Y los ratoncitos los tratamos 15 días, dándole una cantidad muy chiquitita de este compuesto. Y lo bueno fue que mostraron mejoras cognitivas, tanto a nivel conductual como a nivel fisiológico, estudiando el cerebro. Determinamos con la gente de la Facultad de Farmacia que efectivamente estaba este compuesto en el cerebro acumulado. Mira, wow. Entonces, no es una pastilla que como la vitamina C que tú tienes que tomarla todos los días, sino que tú la tomas un tiempo y permanece ahí y vimos mejoras, no solo prevención. Claro. Y eso fue súper clave, obvio que no lo hemos hecho en humano, pero cuando se produzca esto y ya sea a nivel de masa suficiente para hacer los estudios clínicos, ahí yo espero que se repliquen estas actividades, porque al final se ha probado que estos compuestos tienen este efecto Claro. desde la antigüedad, porque resulta que a todo el mundo le decía, coma pasas para la memoria, es súper bueno comer fruta y verdura, entonces no Oye, estamos Elisa, tan hay algo aquí alejados. que es fascinante. La quercetina, por ejemplo, un flavonol que se ha usado desde hace muchísimo tiempo, pero evidentemente ingerido pasa por el estómago, y el estómago sabemos que es básicamente un reactor químico ahí. Eh, ¿sería que el rol de esta fibra de quitina proteger a estos compuestos para que puedan llegar al cerebro? Si la fibra desnuda no tiene efecto y por lo tanto uno podría confirmar un poco esa hipótesis. Claro, eso fue lo que se hizo, pues se comprobó con los compuestos quitosanos solo, el derivado de la quitina solo, los antioxidantes solo y la nanofibra. Esos fueron los controles, de hecho, y claro, la nanofibra llega, es la que llega. Y Oye, protege a los compuestos y los libera, lo más entretenido es que los libera de forma lenta y solo si se requiere. Por ejemplo, si tú tienes daño neurodegenerativo, aumenta la acidez del sí. tejido y hay una respuesta inmune que libera radicales libres y los radicales libres rompen el quitosano y los antioxidantes se liberan una, y mantienen a raya el daño. oye, una maravilla. Es interesantísima la historia de cómo nace esta idea y cómo se ejecuta, haciendo gala, ¿cierto?, esta ciencia asociativa, multidisciplinaria, que requiere varias cabezas pensando. ¿Cuándo, Elisa, se puede dar el salto a seres humanos? Porque hemos hablado de células y hablamos de ratones, pero evidentemente cuidar la salud mental de los ratones, que puede ser relevante, nos interesa, pero no tanto. Probablemente la salud mental de los seres humanos no nos interese más. Ya hablamos del spa de los ratones, pero ¿cómo damos el salto? Imagino que es complejo, ¿no? Sí, claro, mira, lo primero es producirlo en masa. Y para producirlo en masa hay que hacer la inversión porque esto es, como va al cerebro, tiene que estar en un ambiente bien limpio, que la empresa cumple la GMP. Entonces era un tremendo salto que trató de dar Bioagro, pero se requiere más. O sea, estas son empresas de millones y millones de dólares. Y ahí entonces partió primero la necesidad de proteger la invención. Entonces se presentó el INAPI, ahí estuvimos luchando ahí hasta que logramos, porque esto no es una pega que el científico esté acostumbrado a hacer, porque no es solo generar el invento, el conocimiento, sino que también tienes que protegerlo y tienes que pelearlo, demostrarle a un abogado que lo que tú estás haciendo es innovador, que nadie más lo hizo y que entienda lo que tú hagas. Y ahí tuvimos que trabajar con abogados, con bioquímicos que trabajan en esta área y que te entienden lo que tú hablas. Así que les mando un tremendo abrazo a la Carola de la empresa de esta aprovechando el tiempo, perdón, de mandarle agradecimiento, porque ella finalmente, que es una bioquímica de la Chile, ella nos escuchaba y traducía a los abogados. Y entonces eran meses y años de trabajo, perdón. Y después, claro, pero no se podía producir acá, se hizo la transferencia tecnológica y había que pegarse el salto a empresas, además el mercado chileno era chico, entonces era más vendible. Oiga, háganos el producto y va a vender más afuera. Entonces se empezó con la patente en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, el de Europa todavía lo estamos peleando, pero el de Estados Unidos se ganó ahora en febrero. Buena. Una vez ganando ahí, y eso yo le digo a mi jefe acá, sepan que yo he trabajado verano en torno de todo esto, y, y la empresa entonces lo licenció para producirlo allá en Estados Unidos, y allá
ellos tienen la maquinaria para hacer las pruebas clínicas que nosotros no tenemos tan disponible acá en Chile. Entonces yo espero que, porque fíjate que estos productos llegan al cerebro y a otros órganos. Entonces yo espero que nos generen un bienestar, que prevenga el daño oxidativo de lo mal que comemos, porque es cierto, o sea, y más aún después de la pandemia, que aún peor, no sé qué, prevenga eso, pero que también a la gente que tiene Alzheimer, que los haga pasar un poco mejor su vida. Mucha gente me ha escrito, les mando un cariñoso saludo a todos los que me han escrito, no he podido responder todos los correos, pero mucha gente que tiene familiares con esclerosis múltiple, con Alzheimer, y les mando un cariño porque se han pegado el trabajo de buscarme y de escribirme. Sí. Así que muchas gracias. Evidentemente, con el aumento de la esperanza de vida, las enfermedades neurodegenerativas son más frecuentes y la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene una prevalencia mucho mayor porque las personas viven más años y el estrés oxidativo, la fatiga material en el fondo en el cerebro, pasa la cuenta finalmente y evidentemente contar con algo que pudiera en parte reparar e incluso rejuvenecer cierto el cerebro a través de estos mecanismos vinculados con agentes como flavonoles, por ejemplo, que van dirigidos a los órganos, podría ser fascinante. En ese sentido, además, Elisa, hay que recordarle a quienes nos escuchan que los ensayos clínicos son bien largos y complejos, y primero hay una etapa que tiene que ver con bioseguridad, un grupo de voluntarios sanos que toma una dosis determinada del compuesto para demostrar que es seguro en el tiempo. ¿Existen ya planes para empezar ese tipo de ensayo? Sí, mira, nosotros la verdad es que donde hemos presentado este trabajo, la gente se ofrece. Es increíble, se ofrece para hacerlo. Yo la verdad es que la ética debiera impedirte hacerlo porque no se trabaja, o hay que demostrar que es con lo que tú trabajas y no. Bueno, una de las cosas que no se ha podido hacer todavía, como te decía, es por la cantidad, pero no habíamos demostrado la inocuidad. Y para eso lo que hicimos fue trabajar con la generosidad de la gente de la Universidad de Chile, quienes de la Facultad de Medicina, junto al profesor Claudio Lea de Farmacia, ellos nos abrieron las puertas para probar en células humanas y ver si era inocuo o no era inocuo en células humanas. Y ahí fue como bien de terror, porque fíjate que nosotros llegamos a trabajar allá con un tesista que era un profe de biología, pero no era cualquier profe de biología, fue el mejor con el puntaje más alto que entró y es de los que en la prueba de evaluación diagnóstica sacó 100% de conocimiento, o sea, él realmente era espectacular. Y bueno, le mando un cariño y es profe y se fue a trabajar a la Facultad de Medicina Jaime Lobo, el profe de biología, y no le creían nada. Yo creo que lo miraban, nadie dijo nada, pero yo creo que no lo miraban con mucha fe. Claro. Y no, tus resultados están mal, lo hicieron hacer los análisis como 10 veces. Ya él estaba deprimido, ya el pobre, le sacaron el jugo. Y a ver, le digo yo, tráigame los resultados. Y vemos los resultados, ya no podía creer. No lo podía creer, es que lo hicieron hacer 10 veces la dosis, era inocuo. Era totalmente inocuo, no podían creer los de la Chile que era inocuo. Yo tampoco, estábamos felices. Bueno, lo invitaron al doctorado y fíjate que este Lolo decidió ser profe. Con las tremendas capacidades que tenía, su vocación era ser profe. Y ahí está feliz siendo profe. Y probablemente el impacto que está generando va a ser gigantesco, porque una de las gracias de los profes y las profes es que su impacto es exponencial. Abarca un grupo grande de gente que a su vez va a conocer a otro grupo de gente, por lo tanto, un muy buen profe, una muy buena profe, genera un impacto gigantesco. Elisa, es tremendamente interesante toda la historia que hay detrás de este descubrimiento, que me gusta mucho porque resalta varios aspectos que son muy importantes de la investigación científica. Y uno de esos también es la paciencia y esperar, tú lo mencionaste, esto requiere harto tiempo. En escala temporal, Elisa, ¿cuánto tiempo crees tú que debería ocurrir para tener los primeros datos clínicos en humanos? Mira, el compromiso de la empresa que licenció es de aquí a 5 años. Perfecto. Entonces yo espero que el Dios Dinero diga, en un año está listo el nutracéutico. Sí, y ahí por supuesto... Y al tiro, en un año más, o sea, de aquí a 2 años, ya tener andando con esas pruebas. Y por supuesto, ese es mi sueño, mi deseo.
Y si quieren invertir, es ahora el momento, porque después cuando ya esté funcionando todo, va a ser mucho más difícil. Así que a las empresas en Chile que les cuesta muchas veces meterse en innovación basada en ciencia, hay una oportunidad gigantesca acá. Creo que ese es el gran salto que nos falta todavía para empezar a vender conocimiento y dejar de vender cosas. Empezar a vender ideas, ¿Cierto? desarrollos científicos tecnológicos. Y por aquí va la cosa, así que ya lo saben. Creo que es un producto acá que puede dar muchísimo que hablar con la doctora Elisa Zúñiga. Oye, Elisa, se nos pasó la Sí, hora si me das volando. un Por segundo, favor, por favor. yo quisiera decirle a todos sabes que a ti te siguen muchos niños, de hecho muchos hijos de mis tesitas de posgrado son fanáticos tuyos. El otro día vi toda tu colección porque tienen todos los libros. Decirles que primero todos podemos, todos los y las chilenos podemos, que es un derecho humano hacer conocimiento, disfrutar de ese conocimiento. Hay un derecho humano de la ciencia que lo levantó un chileno, porque antes no era un derecho humano el generar conocimiento, hoy es un derecho humano. Que todos los profes y las profes tienen una varita mágica para promover que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, sigan el camino de la ciencia, que a lo mejor puede no ser tan lucrativo, pero es tremendamente atractivo. Es increíble que uno puede ir donde uno quiera ir y te lleva a todo el mundo. Yo he viajado por todo el mundo y la mayoría de los científicos nos toca viajar muchísimo porque es la única forma de mantenerse al día. Así que, chiquillos, los motivo de verdad a que se saquen esa venda de que solo medicina, que Claro. arquitectura, que leyes, no, ciencia la lleva. Los científicos somos los que vamos a cambiar y estamos cambiando el mundo. Los científicos dijimos que estamos en vía de extinción, es cierto, pero también somos la solución. Así que los invito a todos tus oyentes que se la jueguen por la ciencia. La ciencia la lleva. Maravillosa arenga. Al terminar esta conversación tan entretenida con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Elisa Zúñiga Garay, bioquímica de la USACH, doctora en química de la misma universidad, actualmente profesora titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y directora de un proyecto multidisciplinario muy bonito que busca generar un compuesto que está basado en la medicina tradicional chilena, con tecnología, con industrias chilenas, para generar un compuesto que esté enfocado en las enfermedades neurodegenerativas. Les deseamos desde la radio Elisa todo el éxito del mundo y muchas gracias por haberte sumado a la conversación de hoy. Muchas gracias por invitarme, de verdad, a su radio, fans y fans tuya también, muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos como siempre con una efeméride porque el 22 de agosto de 1967 nació Lane Rutherford Stanley, que le cargaba su segundo nombre Mira, Rutherford, y se puso Thomas por Tommy Lee, le gustaba la banda Motley Crue. Y claro, fue el mira, líder, vocalista y letrista de Alice in Chains. Lamentablemente murió el 19 de abril del 2002, una sobredosis de Speedball, una droga sintética que tenía, entre otras cosas, cocaína y morfina. Pero recordando la voz y el talento de Lane Stanley, nos vamos hoy día con una canción de Alice in Chains. Esto se llama Man in the Box. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao. chao, muchas gracias.